Hola, bienvenidos a otro capítulo de Legalmente Hablando. Estamos aquí, yo soy Melissa Ramírez. Y yo soy María Fernanda Rosero. Hoy les vamos a comentar un poquito para que conozcan a fondo sobre la consulta popular. Esta consulta que vamos a tener el 21 de abril, vamos a estar discutiendo ciertas preguntas para que ustedes las entiendan en términos sencillos, ¿ok? De hecho, este es un tema que quizás muchos no conocen aún a detalle. Han escuchado que existe una próxima consulta popular, pero no tienen idea quizás probablemente A fondo. de las preguntas a fondo y quizás necesitan que sean aclaradas o que sean explicadas a detalle. Vamos a intentar ayudarlos o explicarnos y también ir conociendo nosotros y empapándonos de las futuras preguntas. Y referéndum, porque se vienen... Exacto. Son dos. Son 11 preguntas Uh-huh. en las cuales van a estar, como lo comentamos antes, catalogadas por letritas A, B, C, D. Algunas son de enmiendas constitucionales. Y vamos a ver poco a poco, porque la idea es esa, que formen su propia opinión. Yo sé, o que probablemente estén en todo sí o todo no, pero siempre es importante igual que conozcamos qué estamos votando sí o qué están votando no, para que también puedan compartirle con sus familias, con sus amigos y discutir el tema del momento, porque estamos también abril, Estamos cerca. a vísperas de la consulta popular, así que la decisión la tengan ya formada y tomada antes de llegar al día que tengan que rayar la papeleta. La consulta popular y el referéndum son un proceso electoral en el cual se convoca a los ciudadanos a enmendar, como su palabra mismo lo dice, o a reformar la Constitución del Ecuador y aprobar 11 preguntas, como ya lo has mencionado. Estamos hablando de que nuestra Constitución, llamada a reformar, fue aprobada en el 2008. Y como bien los conocemos nosotros, siempre vamos a necesitar herramientas que se encuentren adecuadas o actualizadas al presente. Entonces, siempre tenemos que se adapten a nuestra civilización, a nuestra sociedad, a nuestra realidad actual. Esa es la razón por la que siempre vamos a tener que realizar un proceso de reforma, claro, un proceso como este para ir enmendando cualquier falla que haya habido en el pasado o que no se adapte al presente. Exacto. En esta le decimos como términos generales la consulta popular. Van a haber dos tipos de preguntas. Las preguntas de referendo, es decir, esas que van a implicar cambios en la Constitución. Recordemos que la Constitución es nuestra norma suprema, es decir, es el principio del orden jerárquico de las leyes en nuestro Ecuador. Y también van a haber preguntas de consulta popular. Van a encontrar entonces dos papeletas de dos colores distintos. Eso para que lo sepan el día que vayan a la elección. En la cual solo tienes que contestar sí o no. Exacto, no hay más. No hay más. Vamos a la pregunta A. La voy a leer. Es una reforma parcial de la Constitución. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución? ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y en el mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria del estado de excepción, que nosotros como ecuatorianos sabemos que tenemos esta figura, ha sido adaptado creo que, no recuerdo si 11 veces aproximadamente a lo largo de los últimos años, porque es la única forma en que podemos contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces esta pregunta está adecuada a que no exista la necesidad de que se declare un estado de excepción para contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, sino que sea simplemente algo que se dé por hecho. Ok, tenemos ahora los de la enmienda constitucional. Tenemos la pregunta B. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Bueno, empecemos explicando qué es la extradición. Exacto. La extradición es cuando el Estado A entrega al Estado B a una persona que se encuentra en el territorio del primero, es decir, de A en este caso, Ecuador, y que es reclamado por el segundo para el juzgamiento de esta persona. Ahora, existen dos tipos de posturas, digamos, la extradición activa y una extradición pasiva. La activa es quien la solicita y la pasiva es quien debe renunciar los derechos para juzgarlos o a sus leyes para entregarlo al primero, es decir, al activo. Claro. En este caso, la pregunta va enfocada en la extradición pasiva, porque nosotros ya contamos con ordenamiento legal para que se conceda la extradición, es decir, la activa. Pero en este caso es una consulta que se enfoca a la pasiva. Claro, porque actualmente la Constitución establece que en ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano. Es decir, el Ecuador no entrega a ecuatorianos a otros países. Exacto. Y eso es lo que se quiere reformar.
que en ciertos casos, con limitaciones contempladas en la Constitución y en su debida legislación, se permita que si el ecuatoriano cometió un delito fuera, este país lo pide formalmente con un proceso y Ecuador lo podría entregar para que cumpla su pena en el otro país donde cometieron También, sus delitos. digamos, es una opción o se está tratando de garantizar a que las personas requeridas no se les aplique leyes tan fuertes como la pena de muerte, que no tenemos en Ecuador. Entonces es una forma de proteger al ecuatoriano para que no sea juzgado en otro territorio con estas penas tan graves. Sí, pero bueno, la verdad me parece interesante recalcar que en la consulta popular que se convocó en la última Son temas muy administración, interesantes. la población dijo no, pero yo también creo que no era por el tema puntual, sino era un rechazo al gobierno. Entonces, esta vez se vuelve a introducir el tema y veremos cómo se desarrolla, Y ante los la gente hechos, opina distinto, ¿no? ante todo lo que estamos viviendo como Ecuador, a toda la inseguridad jurídica, sí es necesario tener una reestructura, estos artículos que nos estaban quedando cortos. Sí. Y en el anexo habla que esta extradición no se considera cuando son delitos políticos y Sí, conexos, ¿no? sí. Es decir, estamos hablando, hay una exclusión, obviamente excluye terrorismo. En el caso de terrorismo Exacto. va a haber, habría o cabría la extradición, los delitos contra la humanidad y otros establecidos en convenios internacionales. Vamos a la Sí, pregunta. espérate, te iba a hacer una puntualización, Ajá. comparándolo con la pregunta de la época de la consulta popular de Lazo, es que en esa época ellos planteaban la extradición solo para los relacionados con el crimen organizado transnacional. Y en este caso es más general, pues, ¿no? Ujú. Pero bueno, eso, de ahí la tienes. ¿Tienes la pregunta, la C o la leo? La pregunta del C. referéndum, casillero C. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de acuerdo con el anexo 2? Ese tema te encanta a ti, Mafre, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, pues es que es muy interesante. Es muy urgente y necesario. Es urgente y es necesario. Primero, expliquemos qué son las garantías. Son todos los procedimientos o los medios por los cuales se protegen los derechos, es decir, una acción de protección, un habeas corpus, acción al acceso de información pública, habeas data, acción por incumplimiento, medidas cautelares o acción extraordinaria de protección. Son temas que son, desde mi esenciales, punto de pero que han vista, sido desgastados. claro, ¿por qué? Porque quien los juzga en la actualidad No es un no especialista. son salas especializadas en derecho, en materia constitucional, sino hoy en día cualquier juez de primer nivel puede sustanciar tu caso cuando solicitas un habeas corpus. Y ahí es cuando por dicen, ejemplo. echa la ley, echa la trampa. Y quien lo tramita. Lo tramita o lo sustancia un juez, en este caso, en la actualidad, de primera instancia, que probablemente, no digo porque evidentemente siempre hay excepciones, pero ¿qué pasa? Que o están muy concentrados en la materia a la que se dedican estos jueces, se especializan estos jueces, o no tienen el conocimiento necesario para resolver sobre un tema de derecho constitucional, porque es una rama, así como tú y yo O tienen otros intereses. Claro, o Sí. así como tú y yo tenemos nuestra especialización, nosotros como abogadas, tú tienes tu rama, yo tengo la mía, de la misma manera funciona en las salas, en los jueces, cada uno tiene una rama Claro. a la que se dedica y lo hace. Que así debería Debería funcionar, ser. digamos. Así debería Obviamente que no quita que si hay jueces especializados no vayan a haber también cuestiones raras, pero te va a dar un poco más de tranquilidad de que seguridad. sean personas especializadas en el tema, que Ajá. manejen jurisprudencia, doctrina, que manejen todo el tema constitucional. Yo que tengan espero, ese Melissa, poder de- que quien esté en este cargo sea una eminencia Sean en el eminencia. derecho constitucional. Yo espero Como que la quien Corte de su- Constitucional, que tú como le tienes cierto, o sea, el el respeto que tú le tienes a cada... de que a son cada- conocedores de derecho Exacto. y que van a dominar esta materia. Eso es lo que yo y espero. que van a súper fundamentar bien cada vez que tomen una de estas decisiones. Entonces, Y también espero que, Está bueno que se- existan capacitaciones, que existan niveles. bueno, van a haber requisitos. Tiene me que haber imagino, un requisito. Que sea que- gente con maestría. pero mínimo 2, Sí. doctorados. Yo espero que sea gente, como te digo, eminencias que resuelvan en derecho constitucional, porque son acciones o se velan las garantías constitucionales, que es algo que tiene que hacerlo un experto. Eso me parece súper interesante. Muy bien, Ojalá muy bien. que esta pregunta te arrase con su sí, ¿no? Vamos a la pregunta D. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente, en casos de conflictos
con inversionistas ecuatorianos, con extranjeros, Ujú, nuestra constitución actual no permite someterlos a un arbitraje internacional, lo que nos pone ujú. en desventaja, por un lado, dejando sin protección al país frente a otros que sí protegen, en otros países donde sí se protege a los inversionistas extranjeros mediante instrumentos internacionales. Ahora, también creo que es una pregunta que llama a garantizar al inversionista, Un poco a de seguridad decir, jurídica, claro, es ¿no? decir, ahora sí voy a ver una seguridad jurídica, porque nosotros también, ellos se someten a nuestro juzgamiento y también ellos esperan que nosotros que una sola parte no pueda ser juez y parte. Es decir, que exista un equilibrio para que yo diga, bueno, pues me voy a lanzar con todo a invertir a Ecuador. Ok, aquí como para ponerlo como contexto, ¿qué es el arbitraje? Quisiera explicarlo. Es una forma de resolver los conflictos avalada de manera internacional, donde va a venir un tercero, es decir, no sería un juez ecuatoriano, sino un tercero internacional, a sopesar todos los argumentos pues, de las partes. La Constitución del Ecuador actualmente prohíbe que el país renuncie a su jurisdicción, es decir, renuncie a que el juez ecuatoriano sea el que decida en disputas contractuales o comerciales, pero no obstante, muchos países se someten al arbitraje internacional porque, como tú dices, le hace seguridad jurídica al inversionista, es decir, atrae a la gente, atrae al inversionista para que tengan ese marco jurídico. Seguramente el inversor se siente más tranquilo que sea un tercero, que sea alguien que sientan un poco Imparcial. parcializado. Exacto. Exacto. En agosto de 2021, Ecuador sí regresa al convenio del CIADI de arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, es decir, entre el ecuatoriano y el de afuera, el extranjero. Y este retorno sí se considera legal porque no implica una renuncia directa de soberanía. Y este CIADI proporciona este marco legal para resolver disputas extranjeras. Pero en este caso se trata de modificar el artículo 422 de la Constitución, en la consulta que vamos a tener, se centra en permitir acuerdos de arbitraje bajo ciertas condiciones. Es decir, que estaríamos sometiéndonos al arbitraje internacional para ciertas inversiones. Y eso Lo que nos abriría la parece puerta. justo, me parece justo. ¿Sí? Sería una flexibilidad para resolver disputas contractuales y comerciales con inversionistas extranjeros. ¿Ok? Y si obviamente votas no, Nos mantenemos de la misma nos forma en la que mantenemos como estamos. está, en el tema de resolución de disputas internacionales. Y bueno, esto es creo que lo comentamos, tú me decías, esto probablemente es alguien que lo ha vivido y dice, ¿sabes qué? Por eso no vengo a Ecuador, porque estos son los casos que han pasado Claro, eso es y lo que me prefiero irme a causa otro lado. rechazo y claro, y prefiero invertir en el país vecino y no en tu país porque no veo esa imparcialidad o esa seguridad jurídica en el caso de que exista un conflicto entre el ecuatoriano y el inversionista extranjero. Exacto. Pregunta E. Esta es Es- controversial. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo 4? Wow, este es un caso que he visto también en redes, que Este creo que es el más es el polémico. más polémico. Yo creo que deberíamos empezar explicando qué es un contrato a plazo fijo. Ujú. Es un contrato que tiene una duración determinada. Y que existió hace algunos años. Hace algunos años Fue existió, eliminado. exacto. Existió hace algunos años, quiere decir yo te contrato por 1 año o 2 años en el tema de plazo fijo y luego esos 2 años podemos no continuar la relación laboral y obviamente no hay indemnizaciones de despido. Sí hay pago de proporcionales, pero no la hay. Y luego tienes el contrato por horas. Se fija una remuneración por hora. Lo que ha dicho la ministra de Trabajo es que obviamente esta remuneración por hora incluye sus proporcionales de décimos, sus proporcionales de vacaciones, etcétera. Es un tema conflictivo porque hay muchas partes, la opinión se divide entre que el empresario va a abusar de esta modalidad contractual y que no cumple o retrasa un poco con los derechos laborales de los trabajadores, pero también hay otra parte, que es el empresario y el emprendedor, para mí en mi caso, que soy abogada de emprendedores, que es la práctica, la vida real. Entonces, sí, el empresario probablemente prefiera no contratar si le hace falta un par de horas porque la implicación económica que tiene en su negocio es mayor. Entonces, sí creo que teniendo este tipo de modalidad contractual abriría a que haya nuevas contrataciones de este estilo. Creo De que creo sí que es verdad, Mafre, que puede darse abuso. yo veo que también se está ajustando a la actualidad. Nosotros ahora muchas personas también trabajan desde la casa. Ujú. Desde el tema del COVID, pues los puestos de trabajo se desarrollaron o evolucionaron. Ahora tenemos la facilidad de trabajar desde la casa y quizás muchas personas puedan tener
varios No, contratos o realmente no todo el mundo puede trabajar las paralelos. 8 horas. Exacto, no todo el mundo puede Sí. trabajar las 8 horas o O las necesita... 4, que después la del medio tiempo. O sea, yo sí comprendo el Sí, lado sí, de yo las también dos lo comprendo. partes. Sí, como trabajador diciendo, ok, ahora entonces la gente va a preferir, los empresarios van a preferir solo contratos por hora. Definitivamente va a ser una decisión económica. Pero hoy por hoy lo que va a decir el empresario es no contrata, porque no puede asumir el costo económico de lo que implica un trabajador full time cuando tal vez no necesita full time. Claro. Entonces, yo creo que es un tema que puede dividir. Si es que estamos dando opiniones, yo también lo considero positivo en realidad. Creo que es más lo que se gana que lo que se pierde. Obviamente, sí escucho cuando la gente dice, ay, va a haber abuso por parte del empresario. Bueno, pues el empresario va a tomar la decisión que le toque corresponder. Y hay empresarios de todo tipo. El Ministerio de Trabajo igual para velar que los derechos de trabajadores se estén cumpliendo, que si le están pagando la hora, pues la hora sea bien remunerada. No es que vas a dividir al mínimo la hora y que contemple sus proporcionales, etcétera. Pero la verdad es que es una figura que se usa en muchos países, Desarrollados. y súper desarrollados, y lo veo de manera positiva. Algo más que iba a opinar ese tema, que es cuando dicen el empresario abusa, sí, igual. Eso pasa en todos lados. Hay empresarios correctos y empresarios Con cualquier incorrectos, y modalidad de para eso está contrato. la institución gubernamental para regularlos. Exactamente. Exacto. Suceden casos en los que tienes un contrato de otra naturaleza y también Claro, pueden a mí existir me llega abusos. la cantidad, o sea, yo soy abogada de emprendedores, es un rubro interesante, y me llegan los emprendedores que son súper correctos y quieren cumplir la ley, y me encanta, es mi tipo de cliente favorito y el que atraigo. Y me llega el emprendedor también, el que dice, ¿sabes qué? Mira, tengo esos 3 empleados, pero no los quiero afiliar. Y uno como abogada también decide, ¿sabes qué? Yo no trabajo con este tipo de prácticas, yo no voy a disfrazarte una relación que evidentemente es laboral por algo que no lo es, Claro. conmigo no, pero también ya eso, vas a encontrar, en todos lados vas a encontrar el empresario correcto y yo aspiro que igual esto sea algo positivo para el empresario correcto y que dé más oportunidades laborales también para los que hoy por hoy no lo tienen. También cuántos emprendedores que no cuentan con el capital suficiente para mantener una empresa con un salario fijo, un salario Exacto. básico Es duro. y realizar las aportaciones. Es Y difícil. tienes que hacer el trabajo tú mismo. Y tienes que Entonces, hacerlo tú mismo. imagínate, Claro. este tipo de contratos le permite también crecer. Le permite crecer y te Tener permite a apoyo. quien está desempleado a tener algo probablemente pudiese ser también pasajero temporal. O sea, puede adaptarse de acuerdo a la forma en la que tú quisieras que sea adaptado. Date cuenta, Exacto. me parece que que suma más que Sí, resta. exacto. Ahora vamos a las preguntas de consulta popular. Ya Que yo terminamos el creo que- referéndum. Sí, yo creo que estas que vienen es más fácil darles tu opinión del sí o el no. Las otras son como más discutidas, que los puedes ir opinando, puedes tener diferentes opiniones. Pero yo en esta aquí la veo más radical. Mira, la F dice, estoy de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen el control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social. La seguridad interna actual de los centros de privación de libertad corresponde ordinariamente al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia penitenciaria, mientras que la seguridad De afuera. externa o perimetral corresponde a la Policía Nacional. Exacto. Entonces, en esta pregunta, si gana el sí, las Fuerzas Armadas podrían actuar dentro y fuera de los centros de privación de libertad. Es como pasa en el estado de emergencia. Es como ¿no? está, exacto, es nuestro estado, Es un nuestro poco estado también actual que hemos tenido como 11. Sí, y nos da como esa crisis que ya se va a acabar y ahora qué va a pasar. Entonces, la idea de esto es que ya no tengamos esa preocupación de estar bajo un estado de excepción, sino que ya lo puedan hacer de manera rutinaria, de día al día, pues, ¿no? Y en cualquier momento, exactamente. Ok, ¿lees la G? Leo la G. Vamos a la pregunta de la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Si esta pregunta es aprobada por el presidente de la República, deberá enviar un proyecto de ley sería reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. Para tener un poco de contexto, actualmente, por ponerte un ejemplo, el delito de terrorismo, contemplado en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal, tiene una privación de libertad de solo 10 a 13 años. Poquísimo. Poquísimo. La pena por delincuencia organizada
es de privación de libertad de 7 a 10 años según el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal. La pena por financiación de terrorismo es de privación de libertad de 7 a 10 años. Entonces, ¿qué es lo que pretende esta pregunta? Incrementar el tiempo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que quien está considerando o quien ve cómo es la normativa actual tenga miedo y diga, y escarmiente, diga, oye, si yo me meto a terrorista, yo voy a tener una privación de libertad de, me voy a inventar, 30 años. No, ya lo piensas 2 veces. Actualmente, como tú ves que solamente son de 10 a 13 años, tú dices, más bueno, todas las garantías, más todas las garantías aplicar. actuales, Ajá. evidentemente tú quizás te la juegues o crees que vas a quedar impune porque lo ves muy Por eso todo muy se flojo, conecta muy en la flojo. consulta, ¿no? Porque de nada sirve incrementar las penas si a la par no tienes cómo regular el tema de las garantías jurisdiccionales con los Exacto. temas de los jueces. Entonces todo está como conectado, Alineado, un todo está círculo alineado, de todo es sentido. necesario Exacto. para que se pueda realizar una reforma constitucional y para que el pueblo sea escuchado. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que Claro. queremos? Y evidentemente no es que uno dice, incrementan las penas, bajarán los delitos, pero si es que empiezas a garantizar este entorno de que no haya impunidad, ahí es cuando ya se va a crear el miedo de, ok, voy a ir a la cárcel Exacto. tantas cantidad de años. Pero obviamente actualmente, como no la hay, el terrorista probablemente no está ni pensando en cuánto tiempo va a ir a la cárcel, porque piensa no irla. Esto fue lo que pasó recientemente Exacto. en el caso de, por ejemplo, del tema de TC Televisión. Ujú. Se realizó todo el procedimiento para juzgarlos. ¿Y cuál fue la pena? Creo que 8 años. Claro. Entonces, imagínate toda la conmoción a nivel nacional e internacional en cuanto el temor que causó en los ecuatorianos. Y todo lo que aún no sabemos, porque hay muchos hechos que todavía no han sido esclarecidos. Fue terrible, fue de película de Netflix lo sucedido. Entonces, obviamente, si tú ves que la pena es tan poca, tú no le tienes respeto a la ley. Exacto. Así que seguimos. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de la pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Todo tiene el anexo, entonces todo tienes que irte a derivar la es explicación súper importante más detallada. leerlo porque Exacto. esto es lo que tiene, como tú bien lo dices, es la explicación. De hecho, en el anexo, los delitos objeto de esta reforma son los que se suman a los ya establecidos en el artículo 698 y 699 del Código Orgánico Integral Penal, que son la financiación del terrorismo, reclutamiento de niños y niñas adolescentes con fines delictivos, secuestros extorsivos, producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, actividad ilícita de recursos mineros, armas de fuego, municiones, explosivos prohibidos o no autorizados, tenencia y porte no autorizado de armas, extorsión, revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo, persona protegida o funcionario judicial protegido, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo, hasta aquí, creo que hasta aquí llegué, ¿verdad? ¿Pero a qué se refiere? Claro, con que cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social. Es que actualmente hay ciertas garantías jurisdiccionales que son las ya conversadas. Que te permiten, que son las ya conversadas, que te permiten que acabes tu pena en otro lado. Entonces aquí es como quieren recalcar que por esos delitos se los acabe en la cárcel, se los acabe en la cárcel. Es decir, que no tengas acceso a ese tipo de garantías. Que no hay opción a que puedas salir, sino que cumplas la totalidad de tu pena. Exacto. Casillero I de la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Mira la diferencia que hacen, ¿no? O sea, lo que quiere que se tipifique es que el ciudadano común no puede tener armas que son de uso de las Fuerzas Armadas. Es decir, estamos hablando como que de las super metralletas. Es decir, una metralleta, están respetando, digamos, que hay porte legal para civiles que son permitidos, pero en este caso están tipificando que las que son de uso privativo, es decir, que solo le corresponde a la policía, a las Fuerzas Armadas o a la policía, sea lo permitido y lo otro sea delito, pues, ¿no? Igual, hay un anexo. La pregunta J, ¿está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumento u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Esto quiere decir, es como, le vamos a terminar la extinción del dominio de todo lo que recaben explosivos, municiones, armas,
de que sean de los delincuentes, sea de inmediato uso. Es decir, la policía lo puede usar. Porque tú El has visto la objetivo- cantidad de cosas que a veces recaban. Claro, Y claro. son la cantidad de armas, de balas, ¿Y a dónde van municiones, estas armas? de dónde Entonces, van a guardarse. esta opción te permite que Los las puedas Fuerzas utilizar. Armadas puedan disponer de estas armas y sus partes, sus piezas, explosivos, municiones, accesorios, en tiempos y etapas menores, porque hay un procedimiento actual. Exacto. Entonces, esto va a Largo, un procedimiento agilitarlo. largo que cuando ya llega, ya el arma Ya no expiró. funciona probablemente, claro. Entonces, esto va a hacerlo en tiempo, que se reduzca el tiempo. La del verdad que proceso. esta me encanta igual, o sea, esta me parece Sí, la veo súper lógica, útil. la veo útil. Es más, ¿por qué no se lo hizo antes? Sí. ¿Por qué estamos esperando la consulta? ¿Por qué no lo propusieron antes? Sí. Realmente, hay tanto que se Pero se está actuando y es eso lo positivo. importante, es verdad. Y la K, Esta es la última, ¿verdad? ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la ley orgánica de extinción de dominio? ¿Ves? Conforme al anexo de la pregunta. Creo que lo hablamos un poquito en la anterior. Lo mismo, ¿no? Lo Aquí mismo. ya no sería solo de las armas y las municiones que recaben, ¿no? Sino serían los bienes y los activos que puedan pasar a nombre o a propiedad del Estado. Sí, esta la veo un poco más complicada, la verdad, ejecutarla en la práctica. Lo Lo- que pide lo- es simplificar el procedimiento. Simplificarlo, agilitarlo. Y esto, Porque claro, actualmente existe, es decir, si hay Sí. todo un trámite para decir todos estos bienes que pertenecían a tal, de hacer de uso del Estado y todo, pero es un trámite muy largo. Entonces lo que quiere es simplificarlo conforme al anexo que también tiene esta pregunta. y yo creo que con esto terminamos la consulta popular. Esperemos que hayamos sido súper claras para que puedas entenderlo. Si tienes alguna pregunta o quisieras que desarrollemos algo más, por favor, déjanoslo en los comentarios para hacerlo con mucho gusto. Estamos próximos a esta consulta, son el domingo 21 de abril, en 2 semanas, y es bueno que conozcamos en su totalidad cada una de estas preguntas para poder tener un voto responsable, saber si sí o si no, pero que conozcas de qué se trata, es decir, que tengas una razón de peso por la cual consideras o no consideras una de estas preguntas del referéndum o de la consulta popular. Sí, la verdad que sí queríamos compartir un poco de nuestro tiempo y nuestro espacio para también hacer un poco de patriotismo en el sentido de que no vayan con un criterio equivocado o no saber si esto es un tema político de rechazo o aprobación del gobierno. Esto es un tema esencial para nuestra legislación, para continuar con los avances en el tema de seguridad. Así que esperemos que con todas estas preguntas les hayan dado el tiempo también de analizarlas, de formar su propio criterio y acudir a las elecciones. Queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, en nuestro YouTube. Ya tenemos cuenta en Spotify y algo me falta, puede ser TikTok. En TikTok también nos pueden ver. Y muchas gracias por escucharnos en este episodio en el que nos hemos tomado el tiempo de analizar pregunta por pregunta para que las tengan ahí fresquitas. Muchas gracias, esto fue todo por este episodio. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao, chao.